Te cuento 3 beneficios de IVA que tenés que conocer. Soy Ro de las Contás y en este video te voy a estar contando sobre 3 beneficios del impuesto al valor agregado para que tu cliente pague menos de forma legal y vos como contador puedas armar estrategias fiscales correctas. ¿Sobre qué 3 beneficios te voy a estar contando? Sobre el beneficio del IVA anual agropecuario, IVA diferido a 90 días y los certificados de exclusión de retenciones y percepciones de IVA. Cada uno de estos beneficios posee sus particularidades y requisitos, por lo que vamos a proceder a analizar cada uno de ellos. Comenzamos con el beneficio número 1, que es el IVA anual agropecuario. Y como su nombre le indica, esto le permite a los productores agropecuarios diferir el pago de los saldos de IVA que se pudieran generar sin generar intereses. Es decir, lo que va a hacer es, vamos a tener que presentar mensualmente todas las declaraciones juradas de IVA. Y aquellas declaraciones juradas de IVA que arrojen saldo a pagar al fisco, saldo a pagar a ARCA, se van a diferir. Bien, y se hace un único pago anual. ¿Cuándo se realiza ese pago anual? ¿Cuándo se debe realizar? Bueno, depende. En el caso de personas físicas, sabemos que las personas físicas cierran ejercicio el 31 de diciembre. Y personas jurídicas con cierre de ejercicio comercial el 31 de diciembre, la fecha de pago va a coincidir con la fecha de presentación de la declaración jurada de IVA de diciembre que vence en enero del año siguiente. Es decir, que con la DJ de IVA de diciembre que vence en enero del año siguiente, va a vencer el pago anual. Es decir, van a vencer todas aquellas declaraciones juradas de IVA que en el último año dieron a pagar. Bien. Y mientras que en el caso de las personas jurídicas con cierre ejercicio comercial diferente al 31 de diciembre, la fecha de pago va a coincidir con la fecha de presentación de la declaración jurada de IVA del mes de cierre de ejercicio comercial. Vamos a un ejemplo. Cierre ejercicio comercial en agosto, ¿sí? 31 de agosto, con la presentación de la DJ de IVA de agosto, que vence en septiembre, va a vencer el pago anual. ¿Qué se entiende por actividad agropecuaria? Porque esto no aplica a todos los casos, ¿sí? Aplica a lo que se considera o que el organismo considera actividad agropecuaria. Se entenderá por actividad agropecuaria a todas aquellas actividades que tengan por finalidad el cultivo y la obtención de productos de la tierra, así como también la crianza y explotación de ganado y animales de granja, tales como fruticultura, horticultura, avicultura, apicultura. También se debe considerar actividad agropecuaria la producción de leche bovina, ¿bien? Por lo que hay que analizar si las actividades que desarrolla el contribuyente aplican o no a este beneficio, ¿sí? O pueden solicitarlo. ¿Cómo realizamos el alta del beneficio? A través del sistema registral. Vamos a ingresar al servicio, sistema registral, y nos vamos a dirigir en lo que es el menú lateral izquierdo, a la sección registros especiales, ingresando a lo que es características y registros especiales, que podemos ver ahí en la fotito, en el print, que es la primera sección, la primera pestañita. Ingresamos y vamos a seleccionar, ¿sí?, la opción caracterización. En caracterización, hacer clic en agregar. Bien, hacemos clic en agregar y vamos a tildar 17 IVA no agropecuario con el mes y el año de alta. Y confirmamos. De esa manera damos de alta la caracterización. Ahora, el uso de esta opción, el uso de acceder, o sea, el acceder al beneficio del IVA no agropecuario, nos condiciona que tengamos que presentar, o en realidad confeccionar la declaración jurada de IVA mensual a través del aplicativo SIAP. ¿Sí? Una vez que la confeccionemos, la vamos a presentar a través de lo que es el servicio presentación de DJs y pagos. El formulario que se genera es el formulario 810. El beneficio de IVA anual agropecuario no es compatible con el beneficio de IVA diferido a 90 días que otorga el certificado PYME, por lo cual no se pueden solicitar ambos, se solicita uno o el otro. Y no se podrá renunciar a la opción, esta opción de IVA anual agropecuario, por el término de 3 años calendarios. Calendario, recordemos que va de enero a diciembre. Salvo que cambiemos o agreguemos actividades que no se consideren actividades agropecuarias. ¿Sí? Me pasó el caso de un contribuyente que tenía como actividad la producción de leche bovina, por lo cual tenía el beneficio de IVA anual agropecuario, pero luego dimos de alta la actividad de servicios de siembra, labranza y demás. Es una prestación de servicio, ¿sí?, que no se considera actividad agropecuaria porque se presta un servicio. Entonces, en ese caso, tuvimos que dar de baja el beneficio para poder realizar esa otra actividad. Vamos con el beneficio número 2, que es el IVA diferido a 90 días.
¿Este beneficio de dónde surge? ¿O qué lo otorga? Lo otorga el certificado PYME, ¿sí? Es el principal o uno de los mejores beneficios que tiene el certificado PYME, que es el pago del IVA diferido a 90 días. Es decir, el contribuyente va a poder abonar el saldo a pagar de su declaración jurada de IVA hasta el segundo mes posterior a la fecha de vencimiento de la misma. ¿Bien? ¿Y por qué decimos que el beneficio se denomina IVA diferido 90 días, pero hablamos de a los 2 meses de la presentación de la declaración jurada? Y es porque la declaración jurada de IVA se presenta a mes vencido y acá tenemos los primeros 30 días. Vamos con un ejemplo. Declaración jurada del mes de agosto. ¿Cuándo vence? En septiembre. Tenemos los primeros 30 días. Bien, si esa declaración jurada arroja saldo a pagar, ese saldo a pagar se va a diferir 2 meses desde la presentación. Entonces tenemos octubre, noviembre. Va a vencer en noviembre el pago en caso que haya arrojado saldo a pagar a favor del fisco. Tenemos ahí los 90 días. ¿Cómo vamos a pedir el beneficio en este caso? ¿Sí? Se solicita al momento de presentar el certificado PYME. Al presentar el certificado PYME vamos a marcar sí en la pregunta que dice ¿solicita el beneficio del pago de IVA en forma diferida? Sí. Bien. Al solicitar el certificado se va a informar a través del domicilio fiscal electrónico el mes desde el cual se cuenta con el beneficio. Fíjense en este caso, este contribuyente cuenta con el beneficio desde el 1 de diciembre del 2022. Si ya se pidió el certificado y no se solicitó el beneficio, vamos a poder rectificar el certificado para pedir el mismo. Si se cuenta con este beneficio y no se paga el saldo de 3 declaraciones juradas de IVA, es decir, tiene deuda de 3 declaraciones juradas de IVA, y hablo de deuda, ¿sí? Deuda ya vencida que está generando intereses, el beneficio se cae de manera automática. ¿Sí? En caso que queramos volver a solicitarlos, hay que pagar la deuda y volver a pedirlo rectificando el certificado. Van a poder acceder a este beneficio todas las pymes registradas y categorizadas como micro o pequeña empresa. Es decir, no aplica a mediana tramo 1 o mediana tramo 2, solamente a micro o pequeña. Y recordemos que las pymes agropecuarias van a poder pedir este beneficio siempre que no cuenten con el beneficio de IVA agropecuario. ¿Sí? Ambos beneficios no son compatibles. ¿Cómo se ve la deuda del sistema de cuentas tributarias? Bien, entonces tengamos un ejemplo acá, en el print tenemos la deuda de junio de 2023. La DJ de junio vence en julio. Agosto-septiembre, sí, el vencimiento es en septiembre. Fíjense, tenemos la declaración jurada de junio con vencimiento el pago, ¿sí? El saldo a favor del fisco, en septiembre. Bien. Y por último tenemos el tercer beneficio, que son los certificados de exclusión de retenciones y o percepciones de IVA, ¿sí? Para evitar todos esos pagos a cuenta y reducir el saldo de libre disponibilidad. Bien, este certificado, como su nombre lo indica, excluye al contribuyente de los regímenes de retención y percepción. ¿Cuándo un contribuyente va a sufrir retenciones o percepciones de IVA? Cuando realice operaciones con un contribuyente que haya sido designado agente. Bien, ¿y dónde podemos ver esto? En la RG 18. Les dejamos el link para que puedan chequear qué contribuyentes son agentes. ¿Cuáles son los requisitos? Porque para poder pedir este certificado hay que cumplir con muchísimos requisitos. Bien, el contribuyente debe cumplir con los siguientes requisitos. Bueno, revestir el carácter de responsable inscripto en el impuesto al valor agregado, es decir, sujetos exentos no pueden pedir el certificado. Tener actualizada la información respecto a las actividades económicas que se realizan. Tener actualizado el domicilio fiscal declarado. Haber cumplido con la obligación de presentación de las declaraciones juradas de IVA correspondientes a los 12 meses anteriores a la fecha de solicitud del certificado. Haber cumplido con la obligación de presentar las dos o los últimos 12 F931, ¿sí? A la fecha de la solicitud, en caso que corresponda. Haber cumplido con la obligación de presentar la última declaración jurada de impuesto a las ganancias, bueno, ganancia mínima presunta, que ya está derogada hace mucho tiempo, y sobre bienes personales según corresponda. No registrar deuda líquida y exigible con ARCA a la fecha de la solicitud. Y acá es un requisito muy importante, que suele ser el requisito por el cual se rechazan tantos certificados, es poseer saldo de libre disponibilidad, que surja de la última declaración jurada de IVA vencida a la fecha de la solicitud. Dicho saldo debe ser equivalente como mínimo al 20% del promedio del impuesto determinado en las últimas 12 declaraciones juradas. Bien, entonces lo que tenemos que hacer acá es un relevamiento de las últimas 12 declaraciones juradas, calcular el 20% del promedio del impuesto determinado,
¿sí? Y ese 20% compararlo con el saldo de libre disponibilidad de la última declaración jurada de IVA para saber si se cumple con este requisito y poder solicitar el certificado. Poseer CAI, vigente al momento de la presentación de la solicitud, haber cumplido y corresponder con la obligación de presentación de la declaración jurada del régimen de información establecido por la Resolución General 4697 y su complementaria, que es la declaración jurada de bienes, acciones y participaciones societarias, que esto aplica a personas jurídicas. ¿Cómo se obtiene el certificado? Bueno, desde el siguiente aplicativo de ARCA: certificados de exclusión, de retenciones y o percepciones del impuesto al valor agregado. Vamos a seleccionar el nombre de la empresa o persona física y bien acá nos van a aparecer varias opciones. Vamos a estar hablando de cada una de ellas, no se preocupen, pero vamos a comenzar con la primera, ¿sí? Fíjense que dice solicitud de certificado de exclusión de retenciones y percepciones del impuesto al valor agregado. Haciendo clic, ¿sí? Ya vamos a solicitar lo que es el certificado y nos va a generar el certificado o a mostrar el error. Bien. Una pregunta muy frecuente que recibo sobre este certificado es que me consultan si con el certificado, ¿qué pasa? Al no tener retención, al no tener percepciones, se va reduciendo a poco el saldo de libre disponibilidad. Y muchos me consultan si al reducirse a cero el saldo de libre disponibilidad, el certificado no se cae más allá de la fecha de vigencia. Y no, justamente el objetivo del certificado es reducir el saldo de libre disponibilidad. Es que el contribuyente no sufra retenciones o percepciones para reducir el saldo de libre disponibilidad. Bien, por lo cual nos tenemos que regir por la vigencia de ese certificado, ¿sí? Que suele ser 6 meses, ¿sí? Muy pocas veces, en determinados casos le dan menos meses, pero suele ser 6 meses de vigencia. Fíjense que tenemos una segunda opción, en el segundo rengloncito, que es una solicitud de exclusión de percepciones del impuesto logrado a aduana. ¿Y de qué se trata esto? Si estamos ante el caso del contribuyente importador que cumple con todos los requisitos para solicitar el certificado, pero no cumple con el requisito del saldo de libre disponibilidad, del porcentaje del saldo de libre disponibilidad, y sufre percepciones aduaneras, bueno, va a poder pedir el certificado solo para estas percepciones. El certificado podrá ser solicitado para ser utilizado únicamente ante la Dirección General de Aduanas, siempre que la fecha de presentación reúne las siguientes condiciones: haber cumplido con el resto de los requisitos para solicitar el beneficio general, encontrarse inscripto y habilitado en carácter de importador-exportador en los registros especiales aduaneros, haber oficializado los últimos 12 meses anteriores a la solicitud al menos 12 despachos de importación con mercaderías liberadas a plaza o su equivalente en otras monedas, encontrarse inscripto como empleador habiendo declarado 2 trabajadores en relación de dependencia como mínimo. ¿Cómo se obtiene este certificado? Desde el segundo rengloncito, ahí lo pedimos. ¿Qué otro tipo de certificado existe? El certificado de no retención, percepción, economía del conocimiento. ¿Y de qué se trata ese certificado? El régimen de promoción de la economía del conocimiento creado por la Ley 27.506 apunta a promover nuevas tecnologías, generar valor agregado, fomentar el empleo de calidad, facilitar el desarrollo de pymes y aumentar las exportaciones de las empresas que se dedican a servicios basados en el conocimiento. Entre los beneficios establecidos por la ley figura la posibilidad de exclusión de los regímenes de retención y percepción del impuesto al valor agregado. ¿Cuáles son los requisitos en este caso para solicitar este tipo de certificado? Encontrarse inscripto y habilitado en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, haber realizado una o más operaciones de exportación en los 3 meses anteriores a la fecha de la inscripción, figurar en el sistema registral de ARCA con el código 461. ¿Cómo lo pedimos? Bueno, lo pedimos desde el tercer renglón, donde dice solicitud de exclusión de retención y percepción del impuesto al valor agregado Tecno. Bien. Y por último tenemos el certificado de no retención percepción PYME, ¿sí? Si el contribuyente está registrado como PYME, el certificado nos simplifica lo que es el trámite, el certificado PYME nos simplifica el trámite para pedir el certificado de exclusión de retenciones y percepciones de IVA. Bien, en este caso lo vamos a pedir desde la última opción, ¿sí? ¿Y cuáles son los requisitos o qué es lo que cambia? Bien. Las micro, pequeñas y medianas empresas van a poder solicitar el beneficio con sus declaraciones juradas de IVA, tengan un saldo a favor durante 2 periodos fiscales consecutivos anteriores al pedido. Además, al momento de la solicitud, las pequeñas y medianas empresas tramo 1 deben tener un saldo a favor en la última declaración jurada de IVA vencida equivalente al 10% del promedio del impuesto determinado. Fíjense que del 20 pasamos a un 10. Las empresas que desarrollan actividades de la construcción y minería y las personas humanas que desarrollan actividades en el sector de servicios no pueden acceder a este tipo de beneficio.
y la falta de presentación de 3 declaraciones juradas mensuales de IVA, correspondientes a los últimos 12 periodos fiscales vencidos, imposibilitaría la obtención del certificado. ¿Sí? ¿De dónde lo pedimos? Desde la última opción. Bueno, espero que les haya gustado este video con 3 beneficios vinculados a lo que es el impuesto al valor agregado. Si tienen dudas, lo dejan en comentarios. Muchísimas gracias. No se olviden de darle like al video y seguirnos para que podamos llegar a más y más colegas.